se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Bueno, ahora sí, estamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, aturdiendo con la moral. Hola Aurelio, buenos días. Buen día, Marínez, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ¿te parece que comencemos con el desarrollo de la columna de hoy? Sí, cómo no. Bueno, los pensadores nacionales, y particularmente uno de ellos, uno de los fundadores de Forja, Arturo Jauretche, han insistido mucho en que la conciencia histórica es constitutiva de la conciencia política. Creo que una imagen útil para darle contenido a esto es pensar en que la conciencia histórica nos permite distanciarnos del ruido y la furia de un momento determinado y impedir que el árbol nos tape el bosque. sí. Si los radicales, por ejemplo, tuvieran conciencia histórica, conocieran la historia argentina y tuvieran memoria, recordarían que lo que hoy los medios, los vendepatrias y los jueces corruptos y venales le están haciendo a Cristina Fernández de Kirchner, se lo hicieron a Irigoyen, la figura patriarcal sí. del radicalismo histórico, que padeció lo mismo, como lo padeció también el general Perón y Eva Perón. O sea, estamos frente a una constante en la propia historia argentina, prescindiendo de algo que la verdad no se puede prescindir, como es por lo menos preguntarse cómo es esto de que lo mismo que le ocurre a Cristina, le ocurre a Lula, le ha ocurrido a Correa en Ecuador, le ocurre a Castillo, a Pedro Castillo hoy en el Perú. ¿Cómo es esto de que han transformado gobiernos nacional populares en sinónimos de corrupción? En realidad, si no hubiera existido una campaña tan sistemática y digamos dotada de tan poderosos medios de bombardeo sobre la opinión pública, no podría haber ocurrido que estas gigantescas mentiras hayan logrado cumplir la máxima de Goebbels, el auxiliar de Hitler, Miente. de que una mentira muy reiterada logra transformarse en verdad. Claro, eso miente que algo queda. Claro. Sí. Y bueno, en realidad, claro, uno puede, yo cuando digo si los radicales tuvieran, no estoy pensando en personajes siniestros como Negri o como Aguad o como Pichetto en el caso del peronismo, que probablemente tengan en sus despachos retratos de Irigoyen y de Perón, pero nada más que como befa, como muestra de que pretenden cuidar las formas para ocultar el pescado podrido, del mismo modo que nos encontramos en el caso de los cordobeses con los retratos del brigadier Bustos en el despacho del gobernador. Digamos, pretendiendo hacer, en este caso de Bustos, lo contrario de lo que fue siempre.
justo fue un latinoamericanista y lo presentamos como cordobesista. Irigoyen fue un patriota y los radicales abusan de su memoria para, digamos, convalidar una campaña contra lo que de alguna manera representa hoy la sucesión de la línea histórica, nacional y popular en la Argentina. Esto tiene como función, por eso el título de la columna está puesto en los términos en que está puesto, aturdiendo con la moral, y aclaremos que acá la moral está entre comillas, porque en realidad no tiene nada que ver con la moral. El propósito de la campaña no están lejísimos de ser, de obedecer a un propósito de moralizar al país. En primer lugar, porque si así fuera, sería muy extraño que los moralizadores sean tipos con la moralidad de Mañeto, que aprovechó la existencia del dictador militar y digamos, para apropiarse delincuencialmente de papel prensa junto con la nación. No podría provenir de Macri, que proviene de una familia que se enriqueció estafando al Estado argentino y coimeando funcionarios, y así por el estilo. O sea, un compañero de trabajo mío hablaba de los que predican moral con la bragueta abierta, y se trata de esta gente. Esta gente obedece o cumple las condiciones de ese refrán. Pero además de sancionar, castigar y sacar del juego de la lucha democrática a los líderes populares, evidentemente hay otro propósito en este tipo de campañas que es tan pernicioso como la injusticia misma, que es aturdirnos, impedir que se debata lo que se debe debatir, impedir que discutamos sobre políticas económicas, impedir que el público, en lugar de estupidizarse, se eduque y se forme asistiendo a debates de las fuerzas políticas acerca de dónde están los intereses nacionales y qué caminos y recursos conviene poner en movimiento para beneficiar a la mayoría y para engrandecer este país. No, en lugar de eso, hablamos de moral. Hablamos de moral y hablamos en tal caso, si caemos en la trampa de hacer una réplica simétrica, nos ponemos a hablar de la moral o de la inmoralidad de Macri y su banda de delincuentes. Pero en realidad todo eso desorbita la cuestión al punto de que dejamos de hablar del significado que tienen las políticas, del significado que tiene contraer o no contraer deudas con los centros financieros internacionales, contraer o no contraer deudas con el Fondo Monetario Internacional, desendeudar o endeudar al país. No, en realidad todo eso queda aplastado por un espectáculo digno del tango cambalache, donde todo es igual y ni siquiera se puede discernir dónde están los intereses de los sectoriales y los intereses de la gran mayoría del país. Esto creo que merece una segunda reflexión. ¿Y por qué este tipo de maniobras no cae en saco roto? Y creo que importa decir que hay un público predispuesto a aprenderse de estos mensajes,
porque tiene una visión del problema evidentemente empapada de una doble moral, porque nos vamos a encontrar todos los días circulando por las calles de cada lugar donde vivimos con evasores de impuestos, con patrones que tienen los empleados en negro, con gente que de alguna manera, como en estos dos casos, delinque, porque se trata de delitos, y que se ponen la toga de la justicia para juzgar a los personajes de la política, como si los juzgaran desde un ámbito de actividades no políticas que estuviera investido de una plena moralidad, o por lo menos de una moralidad razonable, digamos, que pueda salvar una mínima prueba. Pero no es así, no es así. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo para salir de esa situación, que además es una parte sustancial de lo que constituye la grieta, porque se habla mucho de salir de la grieta. Nuestro gobernador, por ejemplo, habla de salir de la grieta. Ahora, parte de la grieta está, o en buena medida la grieta, está constituida por esta movilización de fuerzas irracionales, de recursos a los instintos de odio que están presentes en todo ser humano, digamos, dormidos o activos, para cerrar todo lo que puede ser una apelación al pensamiento racional, a la reflexión, y teñirlos de un sentimentalismo absolutamente maligno que transforma que pone bajo sospecha a todo lo que necesitamos para sostener un país. Evidentemente, ¿cómo? Claro, sin dudas digo eso. Es lo que sí. Claro, porque se puede decir lo que se quiera de la política, pero la política forma parte de los recursos necesarios para tener una sociedad, para que exista la sociedad y existe el Estado. Entonces, poner el peso, en lugar del debate sobre cómo conducir las cuestiones públicas, ponerlas en este punto, es, como dicen los correntinos, tirarnos tierra por los ojos para que estemos enceguecidos y empecemos a dar bastonazos de ciego, que es lo que en este momento creo que predomina en la sociedad argentina. Estamos casi todos dando bastonazos de ciegos porque no hay, evidentemente, fuerzas suficientes que apelen a establecer como criterios de diferenciación de unos con otros, que bienvenidos sean las diferencias, que no seamos todos iguales, criterios políticos razonablemente establecidos. Claro, indudablemente que es así, porque ahora, lo mencionábamos también, o sea, a la política contraponerle política y no prejuicios o falsa moral. O falsa moral. Ahora, creo que contra los que, bueno, hemos llegado a cosas como, por ejemplo, la expresión de Negri de que la corrupción, o sea, la conclusión que Negri pretende sacar del juicio contra Cristina, la corrupción explica el hambre. O sea, volvemos de parte de un tipo que sabe perfectamente cómo son las cosas, volvemos a la cuestión del se robaron un PBI. Claro, aquella frase, aquello claro, dicho, que es una cosa, una acusación
tan ridícula, que solamente puede caber en el ámbito de la barbarie intelectual, de la estupidez ideológica y de la incomprensión más básica de las cuestiones económicas y hasta de las cantidades, de la aritmética, digamos, ¿no?, de la economía de un país. Se ha escuchado incluso hablar de que las riquezas de Cristina Kirchner equivalen a las Malvinas, porque habría comprado tierras por una superficie similar a las Malvinas, con lo cual ya entramos en el terreno del ridículo más completo, porque hasta transformamos a las Malvinas en una superficie medida en kilómetros cuadrados, en lugar de verla, como la vieron desde el siglo XIX los ingleses, como la llave del tráfico marítimo que comunicaba el Océano Atlántico con el Pacífico, y como un elemento clave para el manejo del Atlántico Sur. Claro. Ahora todo eso se bastardea al extremo y se transforma en ridículo para entorpecer a la opinión pública hasta grados de degradación intelectual. Ahora creo que, como dice el refrán, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, sí. Hay tanto abuso del argumento, de este tipo de argumentos, y ha sido tan reiterado el uso que han hecho contra los gobiernos populares de América Latina, que al final lo que van a lograr es que este tipo de recursos queden tan estigmatizados como han quedado después de largos usos y largas experiencias los golpes militares oligárquicos en América Latina, que ya nadie se anima a reivindicar. Claro. Y nadie se anima a reivindicar porque, digamos, el argumento de que las Fuerzas Armadas salían a la calle para salvar el honor de la patria, bueno, se gastó tanto que al final terminó siendo absolutamente increíble para nadie. Claro. Ahora, se terminó cambiando la forma, ¿no? Totalmente. Sí. Pero cambiaron la forma. Lo que han cambiado es el instrumento, claro, pero no el sentido de lo que hacen. Claro, eso. Sí. Y bueno, lo que no podemos saber es qué cosas nos faltan atravesar para que al final, digamos, el pueblo argentino logre recuperar esa unidad que le han hecho perder alimentando la grieta, la unidad de las grandes mayorías populares, y a lo mejor logremos eso solamente después de padecer mayores males, que esperemos que no sea... Que no tenga que ser así. Claro, que no tengamos que pasar por esas experiencias. Claro. Bueno, Aurelio, como siempre, muchas gracias por tu aporte y un abrazo. Hasta el sábado que viene, María Inés. Hasta el sábado. Tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras.